Ya, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que ha comentado su compañero, ¿no? La hemorragia digestiva alta es una emergencia médica, una de las más comunes que existe a nivel mundial, tiene una mortalidad de 12 a 10%. A pesar del uso de la gente de inhibidores de bomba de protones por problemas gástricos, esta mortalidad ha disminuido, ¿no? Pero sin embargo es una enfermedad que todavía sigue con una alta incidencia, ¿no? En todo el mundo. Se presenta de las formas que él comentó, que su compañero comentó, melena, ¿no? Que es la evacuación de heces negras, ¿no? Eh, no son formadas, es una consistencia semisólida, ¿no? Muy parecido a la brea, eh, y que la melena está presente en la mayoría de los casos de hemorragia digestiva alta, ¿no? Hematemesis es otro tipo de forma de presentación de hemorragia digestiva alta, ¿no? Que es el vómito de sangre, ¿no? Con borros de café que le llaman, ¿no? Y que debemos diferenciarlo de la hemoptisis, ¿no? Generalmente a veces la hematemesis no puede ser tan negra, ¿no? En algunos casos es un poco vinoso, entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial si estamos ante una hemoptisis o una hematemesis. Y para eso la anamnesis es importante, ¿no? ¿Qué síntomas estuvieron presentes antes del vómito de sangre, ¿no? Si es un dolor abdominal, tipo urente, quemazón, y luego viene el vómito de sangre, bueno, eso va más con hematemesis, ¿no? Si es un paciente que tiene tos, dolor de garganta, fiebre, y luego tiene vómito de sangre, eso va más con hemoptisis. La hemoptisis también es un sangrado rojo vivo, ¿no? Y que generalmente tiene burbujas de aire porque es un sangrado que viene del árbol, del aparato respiratorio, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia generalmente entre hematemesis y hemoptisis. Y la otra forma de presentación es hematoquesia, ¿no? Que es un sangrado rojo vinoso. Generalmente, ¿no? Se puede presentar también en hemorragia digestiva baja, pero en algunos casos también es una forma de presentación de hemorragia digestiva alta. Y las causas, como dijo su compañero, son de dos tipos, ¿no? Varicial y no varicial. Las no variciales son las más comunes, las más frecuentes. El tratamiento actual básicamente tiene tres etapas, ¿no? Un tratamiento preendoscópico, que es en el momento donde nosotros tenemos que hacer la anamnesis, la evaluación clínica, los scores de riesgo, ¿no? Y la medicación inicial antes de que el paciente entre a un tratamiento endoscópico, diagnóstico y terapéutico, y por último el tratamiento postendoscópico. En la evaluación preendoscópica tenemos que evaluar la parte hemodinámica y reanimación. Eso es básico para la mayoría de las enfermedades, ¿de acuerdo? La parte hemodinámica y reanimación. Vía aérea, respiración, circulación. Este es el ABC que siempre tenemos que tener presente cuando estemos en una emergencia. Proteger la vía aérea, ¿no? Ver la presión arterial, porque hay pacientes que pueden llegar con hematemesis masiva. Entonces, en este caso, tendríamos que colocar una sonda e intubar al paciente. Solo en estos casos estaría indicado la colocación de una sonda nasogástrica. Actualmente no se debería usar sonda nasogástrica para comprobar, ¿no? O para confirmar una hemorragia digestiva alta. Si el paciente viene con la historia de que ha hecho hematemesis, ¿no? No tenemos nosotros por qué introducirle una sonda, sobre todo si es cirrótico. Póngase que sea cirrótico y tenga varices, al introducir la sonda podemos romper esas varices, ¿no? Lesionar y podemos causar mayor sangrado. Por lo tanto, la parte clínica, la anamnesis es importante. Muchos pacientes, o la mayoría de los pacientes, si vienen por hematemesis, si han tenido hematemesis, también tienen melena. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es el tacto rectal. Esa es una parte del examen físico que muchos colegas, ¿no? Asistentes míos también a veces no lo hacen, ¿no? Entonces, internos mismos no hacen el tacto rectal. Entonces, esto es básico. Si un paciente llega por hemorragia digestiva alta, tenemos que comprobarlo con un tacto rectal. La reanimación es básica, soluciones cristaloides es lo que hacemos generalmente, ¿no? Porque a veces el paciente llega a hipotensión. Los pacientes que llegan con melena generalmente son los que tienen mayor riesgo de hipotensión. Y los pacientes que vienen con hematemesis generalmente tienen mayor mortalidad, sobre todo si son hematemesis de tipo por varices esofágicas. La frecuencia cardíaca, la presión arterial y la saturación son parámetros que tenemos que valorarlos constantemente. Si tenemos un monitor excelente, de lo contrario tenemos que controlar constantemente la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Otra cosa, otro examen físico que tenemos que hacer acá siempre es el ortostatismo, nunca se olviden, eso es muy importante. Tomamos la presión arterial y la frecuencia cardíaca en decúbito y lo hacemos sentar y le volvemos a controlar la frecuencia. El ortostatismo, ¿no? Es un signo que nos debe hacer pensar de que el paciente se puede complicar hemodinámicamente y es tan fácil de hacerlo, ¿no? Sino que a veces muchos tampoco no lo hacen.
Y la intubación endotraqueal, obviamente, ¿no? Para proteger la vía aérea, se tiene que intubar al paciente. No está demostrado cuál es mejor. Se puede usar cristaloides, se puede usar coloides, lactato Ringer, cloruro de sodio. No ha habido ningún estudio todavía que avale que uno u otro es mejor que el otro. Los dos son válidos. Y la transfusión sanguínea, generalmente el objetivo para transfundir sangre es de 7 a 8 gramos por decilitro, ¿de acuerdo? Excepto los cardíacos, que hasta 8 gramos, incluso decían hasta 10 gramos, pero no. A los pacientes que les transfundían incluso hasta 10 gramos se veía un poco más de mortalidad, ¿no? Entonces, de 7 a 8 gramos es el objetivo para transfundir, ¿no? Y a los cardíacos hasta 8 gramos por decilitro. El tratamiento preendoscópico también consiste en lo que es la evaluación de riesgo, ¿no? ¿Quiénes predicen el riesgo? Entonces, cuando un paciente tiene alto riesgo, como dijo su compañero, inestabilidad hemodinámica, hematemesis, scores altos, ¿no? El paciente debería ser manejado en una unidad de cuidados intensivos e ir a una endoscopía urgente. Y el paciente que tiene bajo riesgo podría ir a casa, ¿de acuerdo? Podría ir a casa. Estos son los scores de riesgo más conocidos. Hay otros más, pero estos son los más conocidos. El ROCAL, que tiene 2 puntos, un ROCAL preendoscópico y un ROCAL postendoscópico, ¿cierto? Estos son los parámetros que mide el ROCAL. Estos 3 primeros lo hacemos a la cabecera del paciente y es muy importante porque nos permite predecir resangrado y mortalidad, al igual que el AIN 65. Un ROCAL preendoscópico mayor de 5, mayor o igual de 5, tiene alto riesgo de mortalidad y alto riesgo de resangrado. ¿De acuerdo? Predice mortalidad. El AIN 65 son 5 parámetros: mide albúmina, mide INR, mide trastorno de sensorio, mide presión sistólica y mide la edad. Un AIN mayor de 2 también tiene alto riesgo de mortalidad y alto riesgo de resangrado. Y el Glasgow-Blatchford es un score que básicamente es de tipo intervención clínica, ¿no? ¿En qué momento el paciente va a entrar a una endoscopía? ¿De acuerdo? ¿En qué momento? El puntaje mayor o igual de 1, ¿no? Mayor o igual de 1 es un Blatchford de alto riesgo y por lo tanto el paciente debe entrar a la endoscopía entre 12 a 24 horas. El que tiene menor de igual de 1 o menor de 1, este paciente puede ir a casa siempre y cuando el paciente tenga un buen soporte familiar, viva cerca del hospital, ¿de acuerdo? Y sea una paciente instruida. Entonces, en estos casos nosotros podemos darle de alta al paciente, ¿no? Y programarlo para que se haga la endoscopía en 24 a 48 horas. Pero hay que considerar eso, ¿no? Que tenga un buen soporte familiar, que sea una persona que viva cerca del hospital y un paciente que sea instruido. ¿Qué hacemos con los pacientes que toman algunos medicamentos, no? Por ejemplo, los pacientes que toman antitrombóticos, ¿cierto? Como la warfarina o los nuevos anticoagulantes, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, lo que las guías recomiendan es utilizar los complejos de protrombina asociados a vitamina K, ¿de acuerdo? Se ha visto que el plasma fresco congelado no ha aportado mucho beneficio en ese tipo de situaciones, ¿no? El plasma fresco congelado generalmente se podría iniciar o se podría dar cuando tú tienes un INR demasiado prolongado, ¿no? Por ejemplo, un INR que esté en 6, 7, que sea un paciente que toma anticoagulantes, en ellos podríamos usar plasma fresco congelado si no tenemos complejo, ¿no? Concentrado de protrombina, que es lo ideal, ¿de acuerdo? Si no tenemos eso porque es un poco más difícil de conseguir, nos valemos del plasma fresco congelado, ¿ya? Pero lo ideal es concentrado de protrombina con vitamina K. La vitamina K generalmente se pone una ampolla al día por 3 días, no una ampolla cada 8 horas, ¿de acuerdo? Es una diaria por 3 días. Cuando un paciente tiene una coagulopatía, tiene trombocitopenia, sobre todo en pacientes cirróticos, aquí sí tenemos que corregir el INR. Y aquí en los pacientes cirróticos sí está permitido usar plasma fresco congelado o factor 7 activado, recombinante, que no tenemos tampoco, ¿no? Entonces podemos usar el plasma fresco congelado. El tratamiento preendoscópico también incluye la terapia médica preendoscópica, los inhibidores de bomba de protones, el omeprazol, ¿no? El omeprazol generalmente lo que va a hacer es reducir estigmas de hemorragia, ¿no? Estigmas agudos de hemorragia, y va a disminuir que el endoscopista realice terapia endoscópica, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace el omeprazol como terapia preendoscópica. Cuando el paciente llega a la emergencia y le ponemos el bolo de omeprazol, que es 80 miligramos, lo que hacemos es, no reducimos la mortalidad en ese momento, lo que hacemos es disminuir los estigmas de hemorragia y que el endoscopista haga menos terapia endoscópica, ¿no? Por lo mismo que se van a reducir los estigmas. La dosis habitual de carga es 80 miligramos STAT y luego se pone una infusión de 8 miligramos por hora por 3 días. Es igual usar esta dosis
¿no? Es lo mismo usar 8 miligramos por hora que 40 miligramos cada 12 horas, ¿de acuerdo? Es casi lo mismo. Si no tenemos bomba de infusión, podemos usar el omeprazol después del bolo 40 cada 12 horas, por 3 días igualito. Los procinéticos, dentro de ellos está la eritromicina, o las guías recomiendan eritromicina endovenoso, ¿verdad? Se aplica 250 miligramos en 30 minutos a 120 minutos antes del paciente ir a endoscopía. ¿Qué es lo que hace la eritromicina? Mejor el vaciado gástrico, permite una mejor visualización a la endoscopía, hay una menor necesidad de realizar una segunda endoscopía y tiene menos estancia hospitalaria del paciente. No tenemos eritromicina endovenoso, tenemos metoclopramida, que en algo ayuda a mejorar el vaciado gástrico. El ácido tranexámico lo que va a hacer es inhibir la actividad fibrinolítica de plasmina. Hasta el momento, ¿no? Hasta el momento todavía el ácido tranexámico no está como parte del tratamiento preendoscópico. Algunos colegas lo usan, sí, pero no ha demostrado que todavía haga o que tenga un efecto benéfico, ¿no? Para disminuir el sangrado. El que lo quiere usar, lo puede usar, pero no está como parte del tratamiento estándar. Y en los pacientes que tienen cirrosis, ¿no? Los pacientes que tienen cirrosis ya confirmado y vienen por un sangrado digestivo alto, tenemos que usar vasoactivos. Optiotri es lo que nosotros tenemos generalmente acá por 5 días y este medicamento, cuando sabemos que es cirrótico, lo que tenemos que hacer es darle optiotri. ¿De acuerdo? El omeprazol en un paciente con cirrosis no es tanto de elección. ¿De acuerdo? Si el paciente es cirrótico, usamos de frente optiotri, porque el optiotri también tiende a disminuir un poco, ¿no? O a a tener algo de efecto que el omeprazol, ¿no? No tanto, definitivamente tiene otras propiedades, pero en hemorragia digestiva alta de tipo varicial, generalmente a la cabeza o de primera elección es optiotri, ¿de acuerdo? Y el antibiótico que usamos es la ceftriaxona por 7 días, 1 gramo, para evitar traslocación bacteriana o si el paciente es cirrótico, evitar que haya una PBE. Entonces, el tratamiento endoscópico, una vez que ya el paciente está preparado para la endoscopía, entra el gastroenterólogo y en hemorragia digestiva no varicial tenemos todas estas terapias que su compañero también le explicó, ¿no? Adrenalina, ¿no? Que es inyectoterapia. Ojo, la adrenalina nunca va como terapia única, siempre la adrenalina tiene que ir acompañado de otro tipo de terapia, ¿de acuerdo? El gastroenterólogo que usa adrenalina solo no está haciendo un buen tratamiento, tiene que ser adrenalina más otro tipo de tratamiento, que puede ser escleroterapia o tratamiento térmico, de contacto, de no contacto. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las sondas de electroconvulsión, la ablación con radiofrecuencia, los clips, ¿no? Y la de no contacto tenemos el argón plasma, ¿no? El senoprelato y todas esas cosas. Y lo que vamos a encontrar son estos estadios del Forres, ¿verdad? Del 1A hasta el 2B generalmente se hace endoscopía. Como dijo su compañero, ¿no? Los pacientes que tienen un Forres 2B, ¿no? En estos 3 primeros definitivamente sí se hace terapia endoscópica, pero en este caso, en 2B, lo que se hace es limpiar, ¿no? Limpiar lo que se encuentra y vemos si es que al limpiar o al remover el coágulo presenta uno de estos estadios, se hace terapia endoscópica. De lo contrario, pasaría a un estadio 2C y ya no sería terapia endoscópica, ¿de acuerdo? Estos pacientes que tienen esos estadios del Forres entran a terapia endoscópica y se tienen que quedar hospitalizados 3 días, porque en 3 días es el riesgo de resangrado. Los pacientes que tienen un Forres 2C y 3, entonces generalmente el paciente regresa de la endoscopía, se le inicia la dieta y puede ir a casa con tratamiento vía oral. Y en los pacientes que tienen una hemorragia digestiva varicial, los tratamientos son más, menos tratamiento que la no varicial, ¿no? Simplemente es ligaduras, ¿no? Inyecciones de adhesivo tisular, inyecciones de trombina, que no usamos esto, no se usa eso, ¿no? Generalmente ligaduras es lo que más se usa acá. Y el tratamiento posendoscópico, generalmente aquí lo que nosotros vamos a darle es omeprazol, inhibidores de bomba de protones, ¿de acuerdo? Ahí sí. Entonces, una vez que nosotros, o después de que el paciente regresa de la endoscopía, tiene que continuar con su omeprazol. Ahí sí, el omeprazol ya después de la parte aguda, sí lo que va a hacer es reducir un poco la hemorragia y reducir mortalidad. Los pacientes que tienen alto riesgo, ¿no? Que tienen esos estadios en el Forres, deberían usar inhibidores de bomba de protones endovenoso de 1 a 3 días, ¿no? Como se explicó anteriormente, ¿no? Cada 12 horas por 3 días o en infusión 8 miligramos por hora en 3 días. Posteriormente, el tercer día, a partir del cuarto día, se debe dar vía oral cada 12 horas hasta el 14º día, ¿no? Y de ahí en adelante ya debería usar cada 24 horas.
por 4 a 8 semanas es lo que generalmente se recomienda, ¿no? Y los pacientes que tienen Fordes 12 y 3, ellos se van a casa con omeprazol 20 miligramos al día, nada más, por 8 semanas. Y los pacientes que tienen hemorragia digestiva varicial, completamos la ceftriaxona por 7 días, completamos el opioide por 7 días, ¿no? Y lo que tenemos que dar acá es evitar que el paciente resangre. ¿Y cómo evitamos que el paciente resangre? ¿Qué es lo que tenemos que dar ahí? Tenemos que dar beta bloqueadores no selectivos como el propanolol, que empezamos con dosis de 20 miligramos cada 12 horas hasta una dosis máxima de 40 miligramos cada 12 horas. ¿Por cuánto tiempo? Puede ser prolongado, ¿de acuerdo? Puede ser indefinido, porque se ha demostrado de que el propanolol evita de que el paciente vuelva a resangrar por varices. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí en propanolol es que el paciente se controle la frecuencia cardíaca. Menor de 55 por minuto tenemos que suspender el propanolol. Y el tratamiento posendoscópico también, reintroducir sus antitrombóticos. ¿Cuándo? Ese es el problema que ha existido todavía, si bien es cierto las últimas guías ya te ponen días, pero hay algunos casos que todavía se escapan a las reglas, ¿no? Si un paciente toma aspirina, la guía habla de que el paciente debería reiniciar su aspirina al tercer día del episodio agudo de que se hizo el tratamiento endoscópico. Si el paciente toma una terapia dual, aspirina con clopidogrel porque tiene un infarto de miocardio, generalmente se recomienda que la aspirina se inicie al tercer día y el clopidogrel al quinto día. Si el paciente toma warfarina, se debe iniciar al séptimo al quinceavo día, y si el paciente toma los nuevos anticoagulantes orales, lo más pronto posible, y como fecha límite lo ponen al séptimo día para iniciar estos medicamentos. Explicarle al paciente, ¿no? Igual los efectos adversos de estos medicamentos, ¿no? Si bien es cierto, las guías actuales hablan de que ya debe ser un tratamiento más agresivo, ¿no? Porque 3 días todavía suena un poco agresivo para dar aspirina. Imagínense, clopidogrel y aspirina, al quinto día ya están usando los dos. Entonces hay que explicarle al paciente, ¿no? Que ante cualquier evidencia de sangrado tiene que suspender eso y regresar al hospital. Y el tratamiento posendoscópico también incluye cuando hay un sangrado persistente o recurrente, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un sangrado resistente o recurrente, ¿no? En una hemorragia digestiva no varicial, ¿no? Tenemos que usar ya pulverizadores, clip, ¿no? Cirugías, radiología intervencionista o embolización, ¿no? Y cuando es varicial, los tips, el taponamiento con balón, el stent con balón, que son los tratamientos que se describe como parte de los pacientes que persisten con el sangrado. La hematemesis, o sea, obviamente no vamos a saber que el paciente tiene una hemorragia digestiva alta directamente, pero digamos que un paciente nos llega con una hematemesis y esta hematemesis no es muy cuantiosa, digamos que podemos verla de unos 10, 20 mililitros, pero sí podemos observar que hay coágulos, que es oscura. Nosotros deberíamos iniciar algún tipo de tratamiento o deberíamos esperar o cómo deberíamos abordarlo. Si tú tienes un paciente que te llegó por un vómito de sangre, una hematemesis, porque estás diciendo de que es coágulos, ¿no? Y que es una hematemesis, entonces, ¿qué haces? Estabilizas al igual al paciente, le pones su vía, obviamente con 20 centímetros en la vida va a estar inestable, ¿no? No va a estar inestable, y es raro que un paciente con hematemesis llegue con 20, que te diga que solo 20 centímetros ha vomitado, ¿no? Vomitan más, pero puede darse el caso. Bueno, en este caso, en el hipotético caso, entonces tú igual, le canalizas la vía, ¿ya? Le colocas su inhibidor de bomba de protones, si es que no tiene antecedente de cirrosis, le pones su dosis de omeprazol 80 miligramos, le pides su hemograma, y en eso tienes que ver la hemoglobina, ¿de acuerdo? Entonces, si ves que hay si ves que hay una anemia de consideración, entonces posiblemente el paciente sí tenga una anemia por hemorragia digestiva alta. Si ha vomitado escaso volumen, hazle un tacto rectal igual. A veces el paciente te dices, no te quiere decir que ha tenido melena, tú le haces un tacto rectal y puede salir dedo positivo, ¿de acuerdo? Pero si te saliera el dedo negativo, entonces igual, tú le tomas su hemograma al paciente, le pones su bolo de 80 miligramos y le pides, lo estabilizas hemodinámicamente, le pones su vía y esperas los resultados. Si la hemoglobina está normal, ¿de acuerdo? Si la hemoglobina está normal y su ROCAL es bajo, y si le haces el Blatchford es bajo, ¿de acuerdo? Este paciente, ¿no? Puede ir a casa. Le das de alta con inhibidores de bomba de protones, ¿de acuerdo? De hecho, al tener solo 20 centímetros de hematemesis, si tú le sacas un score Blatchford, ¿no? Te va a salir
cero definitivamente, ¿no? Entonces, en este caso, la guía te dice que le puedes dar de alta, ¿no? Y podría irse a casa el paciente, ¿de acuerdo? Sin temor. Si tú tienes dudas, ¿qué haces? Le tomas su control de hemoglobina y a las 6 horas le vuelves a controlar la hemoglobina, ¿de acuerdo? Y ya tienes un parámetro. Si, por ejemplo, te salió el primer hemoglobina en 13 y la segunda cayó a 10, entonces a ese paciente ya no lo vas a dejar que se vaya a su casa. Lo vas a hospitalizar para que se haga endoscopía, posiblemente entre 12 a 24 horas. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Si te llega con escasa hematemesis, igual le pones un inhibidor de bomba, le pones una vía, le pides los exámenes, ¿no? Y con eso valoras. Le haces el tacto rectal, obviamente, y con eso valoras. Si la hemoglobina cayó, ¿no? Si es un paciente que nunca ha tenido y la hemoglobina está baja, entonces lo dejas. Pero si la hemoglobina está normal y tú todavía tienes dudas, entonces le haces un control de hemoglobina a las 6 horas. Y con ese control decides, ¿no? Si sigue igual, alta con tranquilidad. Si está baja, lo hospitalizas, ¿no? Continúas con el tratamiento y lo programas para que vaya a una endoscopía.